Espero que haya quedado claro. Igual si quieren hacer alguna pregunta en el chat, la pueden hacer también. Pero el verso 46 leemos, por ejemplo, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה, בעצם לא תשברו בו. En una sola casa, en una sola y en una misma casa será comido. No sacarán de la casa de la carne afuera, y hueso no quebrarán en él. Hueso no quebrarán en él. Aquí, si no fuese por lo que nos revela el Evangelio, todavía seguramente tendríamos muchas dudas o tendríamos inquietudes sobre cómo entender la profundidad de este mandamiento, porque simplemente pues nos está diciendo aquí que en este caso no hay una especificidad del por qué. No nos dice el por qué. Ahora, fíjense ustedes, la palabra etzem en hebreo se utiliza para representar lo que justamente significa el soporte, ¿no? Como sabemos que el esqueleto es el soporte del cuerpo. Y claro, hay una terminología en hebreo que es atzmut, que sería como la osamenta, más o menos así traducido, y se utilizó para referirse a Dios. Dios es atzmut porque Él es el que soporta todas las cosas, el que las sostiene todas, como el esqueleto al cuerpo, y al mismo tiempo, en este caso, con mucha más razón, es inquebrantable. ¿Vale? Entonces, de alguna manera se quiso transmitir esta enseñanza, pero repito, aquí entramos en ese espacio de las, ¿cómo lo diría? De las dudas razonables, pero sanas. A ver, alguna vez lo he dicho, ¿estaría enterado Moisés y todos los israelitas de que este cordero tendría que ver con Mashiach, por ejemplo? Es curioso, ¿no? Yo siempre he dado y he pensado en sentido positivo de que por lo menos el remanente seguramente estaba enterado, pero el resto del pueblo, ve tú a saber si lo tenían claro. Sobre todo porque hace poco lo comentaba en una clase, ¿no? Con mis estudiantes y les decía, claro, en la época de Mashiach, por ejemplo, nadie tenía claro que Mashiach tenía que morir, por ejemplo. Nadie. Entonces uno se pregunta, vaya, ¿será que no habían leído Éxodo 12 cuando hablaba del Cordero de Pesaj y todo lo demás? Segurísimamente que lo habían leído, de toda la vida. Pero ¿qué pasó en el intermedio? Que esta interpretación, si es que le llamamos interpretación, o esta aplicación, había desaparecido de en medio del pueblo. ¿En qué momento se perdió? Y lo digo en el mejor de todos los sentidos, porque no es para pensar que fue que los fariseos lo escondieron a propósito o algo por el estilo, porque no se encuentra en la literatura del entorno, ni siquiera en los rollos de Qumran, una aproximación que nos permita entender de que ellos sí esperaban un Mashiach que muriese. Todo lo que se pueda encontrar en la literatura judía, lo que es el Talmud en adelante, que habla del siervo sufriente Mashiach ben Yosef, eso es inventado, o sea, eso fue posterior y eso fue precisamente para responder a las inquietudes sobre la aparición de la figura de Jesús, de Yehoshua en medio de la historia. Entonces ellos para simplemente resolverlo, pues decidieron crear esta figura interpretativa que me sorprende que algunos hoy en día no están entendiendo. O sea, veo algunos de medio de raíces hebreas que están apoyando la idea del mundo del ecosistema mesiánico, digo yo, ¿no? De todo el mundo mesiánico, raíces hebreas o como se llame, están aceptando la idea de dos Mashiach. Y se alegran, ¿no? Porque Mashiach ben Yosef. Y estoy seguro que la mayoría todavía piensa que están hablando de José, el esposo de María. Muchos todavía no se terminan de enterar que el judaísmo habla de un Mashiach de la tribu de José, o sea, concretamente la tribu de Efraín. La Torá nunca ha hablado nada respecto de un Mashiach viniendo de la tribu de Efraín. Entonces yo no entiendo cómo la gente repite cosas por repetirlas, solo porque seguimos con la candidez
la inocencia de pensar de que todo lo que suene medianamente a favor del evangelio ya está bien y hay que propagarlo y hay que difundirlo. Pues resulta que no es así. Se causa a veces más perjuicio difundiendo estas cosas que traen confusión a simplemente guardar un poco de prudencia y quedarse callados y preguntar, porque no tenemos el afán de estar diciéndolo todo tampoco, ¿no? Hay que revisar bien. Entonces, por ejemplo, esta mitzvah de no quebrarán hueso en él, hoy en día, ¿cómo la pudiéramos entender? Yo quiero volver a insistir en algo. Este estudio que estamos haciendo, o análisis, lectura, análisis o lo que sea, de estas mitzvot, por ejemplo, lo que pretende básicamente es que nosotros hagamos un ejercicio teológico. ¿Por qué? Porque una de las debilidades que tiene el mundo mesiánico, el mundo de raíces hebreas y todo esto, es que no tienen teología. Y esto es heredado del judaísmo. Mucha gente lo que hace hoy en día es ir a leer comentaristas judíos, por ejemplo, que si Rashi, que si algunos alcanzan a leer Ibn Ezra y Maimónides, aquí y allá, lo que diga un rabino, otro rabino, pero resulta que no hay una teología mesiánica organizada. Por eso es que cada quien interpreta lo que le dé la gana. Y claro, como hoy en día hay tantos y tantas voces y tantas canales y tantas opiniones y tal, pues ya esto se hace casi manejable. Y además, pues repito, no tenemos ni siquiera una especie de consenso de estudiar, de debatir ni nada, sino que cada quien de pronto va por lo suyo. Y pues claro, entonces no hay una teología, no hay una teología, entonces hay diversidad de opiniones, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que nosotros debemos hacer el ejercicio de ir estableciendo unos principios teológicos fundamentales, no por otra cosa distinta, sino a tener una forma de entender y sobre todo, ojo, de transmitir. A mí lo que más me interesa no es que sepamos responder todas las cosas, no, porque eso es imposible. Pero lo que sí me interesa es que tengamos claro cuál es la línea que vamos a heredarle a nuestros hijos. Porque es que a tus hijos no le vas a heredar una biblioteca, no le vas a heredar interpretaciones regadas de aquí, de ahí, aquí, allá, o posts de Facebook o cosas por estilo. Le tienes que entregar una forma de pensamiento. Eso es inevitable, pero resulta que es inevitable, pero no lo estamos viendo, sino que estamos simplemente dejando que se llenen de cualquier cantidad de información. Y no porque la otra información sea mala o lo que sea, no, lo que pasa es que eso en el largo plazo es perjudicial. Es perjudicial porque resulta que luego, ante la confusión, como que parece que todo es válido, pues resulta que eso se va a destruir, se va a autodestruir con el tiempo. Entonces, es mejor que tú establezcas una base y luego que esa base está clara, entonces te vas a poder permitir hacer un ejercicio de análisis, que es lo que he tratado de insistir todo el tiempo, pero a veces parece que no lo he sabido explicar. Yo quiero que estudiemos en orden. De tanto en tanto lo voy a estar repitiendo, porque esto de andar preguntando o de querer saberlo todo, un poquito de todo y adelantarnos y que no, hay que estudiar en orden. Si estamos en Salmos, pues estudiamos Salmos. No estudias otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que a veces entonces, por andar metidos en polémicas con todo el mundo, porque no sé qué es lo que queremos como que aparentar que sabemos todo. Resulta que por andar polémica en un grupo por aquí, en otro grupo por allá, en otro grupo de WhatsApp, que si el Messenger, que si el Instagram, que si no sé qué, en tantos escenarios peleando con tanta gente, pues entonces, claro, se nos va el tiempo en migajas. Y resulta que dedicados a una sola cosa, muy poca gente. Yo quiero que estemos, a ver si hay eco en mis palabras, que estemos concentrados. Que si te preguntan algo y no sabes, puedes decir, como dije hace poco a mi esposa, ¿no? Los niños, cuando tú le preguntas algo, ¿qué dicen? Todavía no me lo han dado en el colegio. Y ya está. El niño no anda obsesionado queriendo responder todas las cosas y todas las preguntas y todas las inquietudes. No, eso al fin y al cabo, repito, es perjudicial
porque no sabrás nada de nada, sino migajas, un montón de migajas desconectados sin una sola línea de pensamiento. Entonces, vuelvo a la pregunta, cuando dice el mandamiento, hueso no quebrarán en él, hoy evidentemente nosotros no hacemos sacrificio de Pesaj. Y no lo hacemos porque el Evangelio dice que no hay necesidad de hacerlo. No como algunos piensan, que es que de pronto no tenemos templo. No, no, es que no va a haber templo. Y si llegase algún día a existir alguna cosa allí, imposible. Y esto es a lo que me refiero, y lo quiero dejar bien claro. Es imposible que un creyente del Evangelio admita, ni por error, que se vuelvan a hacer sacrificios. Eso no puede caber en la cabeza de una persona que cree en el Evangelio. El Evangelio ha puesto un antes y un después, ha sido un hito y ha dicho no hay más sacrificios, así como no hay más sacerdocio levítico. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que se vuelva a hacer sacrificio. Y esto lo digo hoy y lo dejo grabado y lo dejaré grabado y quedará de testimonio, porque es que poquito a poco veo movimientos aquí y allá, mucho templo, mucha fascinación con el templo y mucho interés, pero vamos, exagerado con el templo, que vamos, le construyen algo ahí, seguramente salen corriendo a adorar y a postrarse y a maravillarse otra vez, como los apóstoles, ¿no? Que en su momento se maravillaron por la cuestión arquitectónica y recibieron una respuesta bastante contundente de Mashiach. Dice, hombre, deja de estar fijándote en estas cosas que están próximas a desaparecer, que vienen cosas más grandes, de otra dimensión. Pedro nos dice a nosotros hoy que somos un reino de Kohanim. Y repito la importancia de los conceptos. Debemos dejar progresivamente de decir la palabra sacerdote. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la palabra sacerdote te seguirá conectando de momento y por largo tiempo con ese ambiente ritual, con ese ambiente ceremonial, con toda esta rutina y dinámica de aquí, de allá, de lleva esto, de trae esto, cuando la palabra cohen en esencia significa persona libre. Somos verdaderamente libres. Entonces, por eso somos un reino de Kohanim. Pero si digo reino de sacerdotes, es que eso no se va a entender. Además, pensando precisamente en nuestros niños, muchos de los cuales, gracias a Hashem, ya han nacido fuera de la idolatría, fuera del sistema principalmente el católico, que es el que domina el mundo occidental, pues ellos nunca han visto ni siquiera un sacerdote, por ejemplo. Y claro, ¿qué les vas a mostrar? ¿Las imágenes de un levita? ¿Las imágenes de Aarón o lo que sea? No, no. Hay que educarlos desde una óptica mucho más allá de lo que refería a la parte ritual. El levita o los hijos de Aarón no eran Kohanim por los ritos, eran por el estatus de libres que Dios les había dado en medio de los libres. Lo demás era lo demás. Lo demás eran rituales y era una pedagogía que estaba encaminada a enseñarnos a ellos, al pueblo y a nosotros hoy en día, lo que era necesario que aconteciese precisamente para nuestra libertad. Eso lo estudiamos la semana pasada en la carta a los Efesios, Miluim de Mashiach, la plenitud de Cristo traduce. Claro, es la llenura que nos ha dado con Ruach HaKodesh, por el cual hoy somos libres de las prisiones del pecado, de las retenciones del pecado, la esclavitud del pecado, para que hagamos la voluntad de Dios. De eso se trata, ¿no? Entonces, si hoy no hacemos Corbán de Pesaj y es imposible, repito, insisto, que lo volvamos a hacer literalmente, ¿qué nos dice el Evangelio? Que celebremos la fiesta porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, quebrar el hueso del cordero es básicamente hoy en día atentar contra la integridad del cuerpo de Mashiach. Eso es quebrar huesos, porque vamos a ponerlo en perspectiva. Dice la escritura que nosotros, el Cajal de Israel, la iglesia de Israel, somos el cuerpo de Mashiach. Si Mashiach es el cordero, quiere decir que nosotros hacemos parte de él. Y si dice que no vas a quebrar hueso alguno dentro de él,
dentro de, pues dice Tishberu Bo, dentro de él. Quiere decir que dentro del cuerpo del Cordero es imposible que nosotros estemos quebrantando o despedazando los huesos. O sea, a otros hermanos o a todo lo que es el tejido vivo del cuerpo de Mashiach. Porque esto de andar trayendo quebrantamientos y hay de todo, ¿eh? Yo porque no estoy muy pendiente, pero a veces me comentan cosas o me dicen cosas o preguntas que surgen y digo, vaya, este tipo de tratamiento existe en medio del pueblo. Es que no lo entiendo. Se llega hasta la ofensa, en el sentido, por ejemplo, de intratar a alguien porque no hizo tal cosa o porque faltó a tal cosa, lo que sea. Porque resulta que hay una especie de discurso duro, de discurso de flagelo, y hay alguno por ahí muy famoso de México, por ejemplo, que tiene la fama de tener siempre el látigo en la mano. Y resulta que en esa comunidad lo que se hace es andar quebrantando a la gente, porque claro, ¿eso qué es? La gente, los esclavos obedecían ante el látigo y el rejo, no por otra cosa, sino por evitar el dolor. Pero mucha gente hoy, por ejemplo, se siente a veces maltratada y no dice nada, porque luego le teme más a dejar de ser parte de la comunidad. Resulta que están soportando a veces abusos indescriptibles y eso no puede ser, porque el mandamiento dice no quebrarán, repito, hueso dentro de él, ¿ok? Hueso dentro de él, importante. Entonces, somos el cuerpo de Mashiach, nos tenemos que percibir precisamente, como bien lo dice la carta a los Efesios, aunque ahora tengo alguna duda sobre ese versículo, permítame, voy a buscarlo, pero creo que si vamos al griego no sale tanto así. Vamos a decir en el capítulo 5 de Efesios, vamos a buscarlo, porque me da la impresión que si vamos en Efesios 5:30, ¿vale? Pero permítame, voy a hacer un ejercicio porque en el texto griego, no sé si es que de pronto algún manuscrito ha hecho algún tipo de adición o ha hecho algún tipo de, no sé, puede ser que se deba a algún manuscrito, pero en el versículo 30, en alguna vez me recuerdo que he leído, por tener simplemente el texto en castellano, tal vez no actualizado, pero luego lo he buscado en griego y parece que no dice exactamente así. Vamos a ver de qué se trata esa pequeña diferencia en Efesios 5:30. ¿Por qué? Algunas versiones, como por ejemplo la Reina Valera Antigua, la 1909, que muchas veces he recomendado, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y me ha gustado cuando lo he leído, ¿no? Pero voy a ir aquí, repito, Efesios 5:30, y sí, efectivamente, por lo menos el texto mayoritario de esta edición 28 del texto griego, dice simplemente porque somos miembros del cuerpo de él. Hasta ahí. Pero luego hay una nota en el aparato crítico, en la parte inferior del texto, que efectivamente, a ver, no es que añada, porque eso oye mal, reporta que los manuscritos de la familia occidental y la familia sinaítica agregan o contienen las palabras de su carne y de sus huesos. O sea que si en el texto mayoritario o en algunas versiones, como por ejemplo la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana y alguna otra simplemente en inglés, la King James, no pone de su carne y de sus huesos, no quiere decir de que esté todo dicho. Voy a tratar de mostrar el texto griego, a ver en pantalla, no sé si se alcanza a ver, ¿de acuerdo? Fíjense, toda esta parte de aquí abajo, este aparato crítico de aquí, no es que sean adiciones, no. A veces el aparato crítico sí te puede decir que tal versículo es una añadidura, pero a veces simplemente te está diciendo otros manuscritos de igual importancia contienen este texto que en el texto que nosotros consideramos mayoritario no aparece. Así que puedo seguir usándolo, me voy a permitir seguir usando la expresión porque somos miembros de su carne y de sus huesos y me gusta muchísimo ese enlace
porque como alguna vez lo expliqué, en uno de los estudios, creo que fue de Juan, justamente, no, perdón, de Génesis, perdón. Justamente en Génesis, cuando Adán tiene esa visión, que vio a la mujer que era edificada, que había sido sacada del costado del Ish, efectivamente lo conectaba con el hecho de que el Cajal de Israel fue edificado con el costado de Mashiach. O sea que estaba implícito que del costado de Mashiach debía salir sangre, debía salir el signo de la muerte, derramamiento de sangre, para que el Cajal fuese edificado. ¿Ok? Así que además, conforme a lo que estamos hablando ahora, nos está dejando claramente muy bien visto que somos miembros de su carne y de sus huesos. Así que no nos podemos meter, repito, tenemos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos con el tema de andar quebrando los huesos del cordero. ¿Ok? Eso va a ser el título, lo voy a anotar por aquí porque a veces se me olvida. Lo voy a titular No quebrar los huesos del cordero. ¿Ok? No quebrar el hueso del cordero. O algo por el estilo voy a colocar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, está claro esto, ¿no? Vamos a ver qué me han preguntado por aquí en el chat. Me dicen que de